Buen día para todas las personas que ven este video. Mi nombre es Eduardo Esteban Balbuena Aguilera. Pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y estamos generando el cambio. En el día de hoy, a través de este video tutorial, quiero explicarles acerca del manejo de los procedimientos almacenados y cómo a través de ellos podemos realizar gestión a nuestras bases de datos. Para ello realizaremos un ejercicio en el cual crearemos una base de datos con una tabla y sus respectivos atributos y posteriormente realizaremos la creación de los procedimientos almacenados para ver cómo funcionan dentro de la gestión de la base de datos. Previo a esto debemos tener instalado en nuestros equipos el motor de base de datos con el cual vamos a trabajar. Para el ejemplo utilizaremos MySQL Workbench y a su vez debemos tener creada la instancia de conexión para poder trabajar sobre el motor de base de datos y hacer nuestras respectivas gestiones. Inicialmente ingresaremos a nuestra instancia de conexión y empezaremos a generar los scripts correspondientes al ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Inicialmente crearemos nuestra base de datos, para lo cual utilizaremos el comando create database y asignaremos un nombre para esa base de datos. En este caso, para nuestro ejemplo, utilizaremos el nombre gestiones. Ejecutamos nuestra sintaxis para que se cree nuestra base de datos. Validamos que se haya creado en nuestro panel de esquemas. Posterior a ello, utilizaremos el comando use más el nombre de la base de datos para indicarle a Workbench que vamos a gestionar esta base de datos. ¿Listo? Una vez realizamos esto, procedemos con la creación de la tabla correspondiente a la base de datos. Para ello codificaremos la sintaxis requerida para la creación de una tabla. Empezamos con el comando create table, asignando un nombre a esa tabla. Indicaremos cuáles van a ser los atributos que va a contener esta entidad. Entonces, para el ejemplo utilizaremos un campo llamado ID usuario, que va a ser de tipo int. Va a tener una característica que va a ser autoincrementable. Va a ser nuestra llave primaria, nuestra primary key de esta entidad, y vamos a indicar que no puede ser nulo. Posteriormente crearemos un campo llamado nombre de tipo varchar, es decir, va a recibir texto con una longitud de 30 caracteres. También indicaremos que este campo no puede ser nulo con el comando not null. Crearemos un campo llamado apellido con las mismas especificaciones del campo nombre. De igual manera indicaremos que no puede ser nulo. Y por último crearemos un campo de fecha de registro, el cual va a ser de tipo timestamp. Va a tener un formato default y indicaremos que va a utilizar la función current timestamp, que indica que cuando creemos un usuario en esta entidad, en este campo se va a almacenar la fecha actual del sistema en el momento que se cree ese registro. Listo, entonces ejecutamos nuestra sintaxis de la creación de la tabla. Como vemos acá, cuando actualizamos nuestro panel de bases de datos, podemos encontrar que ya se ha creado la tabla dentro de la base de datos gestiones. Paso siguiente, realizaremos la creación de los procedimientos almacenados a través de los cuales vamos a gestionar nuestra base de datos. Entonces, el primer procedimiento almacenado que vamos a generar es para la creación o la inserción de usuarios en esa tabla que hemos creado y denominado como usuario. Para ello, inicialmente colocamos el comando delimiter y utilizamos este signo, el que nos va a permitir indicarle al sistema cuál va a ser la sintaxis que debe ejecutar cuando llamemos ese procedimiento almacenado. Posterior a ello utilizamos el comando create procedure. Indicaremos un nombre para ese procedimiento, en este caso yo lo voy a llamar crear usuario, e indicaremos los parámetros que vamos a enviar dentro de ese procedimiento almacenado. En este caso debemos enviar los parámetros que requiere nuestra tabla para la creación de un usuario. En este caso
nombre y apellido, que son los dos datos que él debe capturar. Recordemos que el ID de usuario es autoincrementable, es automático, y la fecha también la toma del sistema, por lo cual no debemos enviarla. Para indicar los parámetros que vamos a utilizar el comando in. Vamos a indicar un nombre para ese atributo y utilizaremos también el tipo de dato para indicarle pues cuál va a ser el parámetro que se va a enviar dentro del procedimiento. Es importante tener en cuenta que el nombre que asignemos acá a esta variable dentro del procedimiento no puede ser igual al que hemos asignado en nuestra tabla. En este caso, para la tabla utilizamos nombre y apellido. Listo. En el procedimiento debemos utilizar algo diferente para temas de estandarización y que no generemos conflicto en la ejecución del procedimiento. En este caso utilizaremos nom para nombre y utilizaremos Apple para el apellido. Otro tema importante a tener en cuenta es que cuando asignamos el tipo de dato que vamos a enviar dentro del procedimiento, ese tipo de dato y su longitud debe concordar con lo que hemos instanciado en nuestra tabla, teniendo en cuenta que pues en la tabla hemos indicado que se va a recibir un campo con cierto tipo de dato y con cierta longitud, por lo cual en el procedimiento debemos establecer exactamente lo mismo para evitar conflictos en la ejecución del procedimiento. Luego indicaremos el comando begin y el comando end, indicándole al sistema que a partir de este momento se va a ejecutar pues el procedimiento almacenado, o que esa va a ser la sintaxis que debe ejecutar cuando llamemos el procedimiento. Fíjense que acá yo nuevamente utilizo este signo que utilicé acá con el delimiter para indicarle que hasta acá pues va a llegar la ejecución de ese procedimiento almacenado. En este caso, como es la creación de un usuario, vamos a utilizar la sintaxis de la inserción de datos a una entidad. Para ello utilizamos el comando insert into. Vamos a indicarle la tabla a la cual vamos a insertar la información, en este caso usuario. Vamos a indicar los campos sobre los cuales vamos a colocar información, en este caso son nombre y apellido. Utilizamos el comando values e indicamos cuáles van a ser los parámetros que vamos a enviar. En este caso vamos a enviar los parámetros que hemos definido en el procedimiento, nom y Apple. ¿Listo? Esa va a ser la sintaxis o el comando que se va a ejecutar al momento de llamar este procedimiento almacenado. Lo que hacemos es ejecutar nuestro procedimiento, como vemos acá ya ha quedado creado, y podemos verificarlo actualizando nuestro panel de esquemas en la parte de Stored Procedures. Aquí vemos que ya ha quedado el procedimiento almacenado crear usuario, que es el que acabamos de instanciar. Ahora crearemos un procedimiento para la actualización de los usuarios que hayamos registrado en nuestra tabla. Al igual que en el ejemplo anterior, iniciaremos con el delimiter para delimitar nuestro procedimiento almacenado. Utilizaremos la misma sintaxis para la creación del procedimiento, create procedure. Indicaremos el nombre que queremos asignar a este procedimiento almacenado y a su vez las variables que vamos a utilizar. En este caso, a diferencia del de la creación, tenemos también que indicarle el parámetro del ID del usuario para que él identifique cuál es el usuario en específico que debe actualizar. Entonces utilizaremos la variable ID de tipo int. Aquí vuelvo y hago el énfasis, debe ser el mismo tipo de dato que hemos creado en la tabla. En este caso el campo es ID usuario y es de tipo int. Aquí en nuestra sintaxis del procedimiento estamos indicando que el campo o la variable que vamos a utilizar es ID, pero también es de tipo int como en la tabla. Establecemos el parámetro para el campo de nombre y el campo de apellido, como lo habíamos hecho anteriormente. Indicamos el inicio y el final de nuestro procedimiento almacenado y procedemos a generar la sintaxis que va a ejecutar nuestro procedimiento almacenado. En este caso va a ser un update, ¿sí?, a la tabla de usuario, en donde va a ser una modificación al campo nombre
¿cierto? De acuerdo a la variable nom, que es la que vamos a enviar en nuestro procedimiento, al campo apellido, de acuerdo a la variable Apple que hemos definido acá, y esto lo va a realizar cuando el ID del usuario, ¿cierto?, sea igual al ID que hemos generado en el procedimiento. Es decir, vamos a indicarle cuál va a ser el nombre y el apellido que debe colocar en ese registro, pero también vamos a indicarle cuál va a ser el ID con el cual se va a actualizar esa información o va a reconocer el registro exacto que debe actualizar en la tabla. Perfecto, ejecutamos nuestro procedimiento almacenado. Aquí podemos ver que ya lo ha generado. Refrescamos nuestro esquema y aquí en procedimientos almacenados ya encontramos el procedimiento actualizado. Como último procedimiento vamos a crear un procedimiento que nos permita realizar la eliminación de usuarios que hayamos creado dentro de la tabla. ¿Listo? Entonces realizamos la creación de nuestro procedimiento, asignamos un nombre, en ese caso le voy a colocar borrar usuario, y en este caso solamente vamos a necesitar enviar como parámetro el ID de ese usuario que nosotros deseamos eliminar de la tabla. ¿Listo? En donde simplemente le vamos a decir que necesitamos que haga un delete, ¿cierto?, de la tabla usuario cuando ID usuario, que es el atributo pues de nuestra tabla, sea igual al ID que estamos enviando en el procedimiento. Entonces en este caso nosotros llamamos el procedimiento, le indicamos cuál va a ser el número de ID que va a enviar este procedimiento, y el procedimiento lo que hace es ir a buscar en la tabla el registro que esté marcado con ese ID que le indicamos para eliminarlo. Ejecutamos la sintaxis. Aquí tenemos un pequeño error, el cual fue que saltamos el tema de indicar cuál va a ser el tipo de dato pues de esa variable. Y acá es el comando where, correcto. Entonces ahora sí procedemos a ejecutar nuestro procedimiento. Ya lo ha generado, actualizamos nuestro panel de esquemas y aquí vamos a encontrar que ya tenemos nuestros 3 procedimientos. Como última parte realizaremos el uso y la verificación de los procedimientos que acabamos de generar para ver que podamos gestionar nuestra base de datos. Para esto vamos a utilizar el comando call, ¿cierto? Vamos a llamar el nombre del procedimiento que hayamos utilizado, que hayamos creado. En este caso vamos a iniciar con create. Vamos a indicar las 2 variables que nos pide este procedimiento, que en este caso son nombre y apellido. Listo. Para el ejemplo utilizaremos pues las comillas sencillas para enviar la información, teniendo en cuenta que los campos los definimos de tipo varchar. Simplemente colocamos esta sintaxis que vemos en pantalla, iniciando con el comando cal, luego el nombre del procedimiento almacenado, y dentro de él enviaremos pues los parámetros correspondientes. Ejecutamos. Listo. Y lo que hacemos posteriormente es verificar pues que se haya realizado la inserción. Entonces hacemos un select general a la tabla de usuario para verificar que se haya ejecutado el procedimiento. Como nos podemos fijar, aquí él ha hecho la creación de ese usuario. Le colocó un ID autoincrementable. Fíjense que aquí en la tabla ya existía un ejemplo. Le colocó el número 2 en este caso, que era el que correspondía, el nombre y el apellido que enviamos en el procedimiento, y automáticamente le asignó en el campo fecha registro pues la fecha y la hora actual del sistema. En este caso recordemos que lo hizo a través de la función current timestamp. Listo. Ahora procederemos a hacer pues la inserción de otro ejemplo. Utilizamos la misma sintaxis, ejecutamos, nos devolvemos acá al cell y lo volvemos a ejecutar, y nos damos cuenta que ha generado un tercer usuario con los datos que acabamos de ingresar en nuestro llamado del procedimiento. Ahora lo que haremos es validar el procedimiento de actualizar usuario. Tomaremos uno de estos registros que hay en la tabla creados y modificaremos alguno de sus datos.
Para ello, lo que haremos es llamar al procedimiento actualizar registro. En este caso debemos enviarle los tres parámetros, indicarle cuál va a ser el registro que queremos actualizar. En este caso vamos a utilizar el número 2. Listo. Y enviaremos los parámetros que queremos actualizar en la tabla. Entonces cambiaremos del nombre Stephanie al nombre Santiago, y asimismo haremos con el apellido. Listo. Ejecutamos nuestro procedimiento, corremos nuevamente nuestro select y nos vamos a dar cuenta que el registro 2, que fue el que ejecutamos en nuestro procedimiento de actualizar usuario, pues se le ha asignado la nueva información que nosotros enviamos. Y para cerrar nuestro ejercicio, por último validaremos el procedimiento almacenado que generamos para borrar usuarios de esta tabla. En este caso vamos a borrar el usuario número 1. Para ello utilizamos la misma sintaxis que hemos utilizado para llamar los demás procedimientos, con el comando call, y llamaremos el procedimiento borrar usuario. En este caso este procedimiento solo nos indica que le enviemos el ID del usuario que deseamos eliminar. En este caso el parámetro que vamos a enviar es el parámetro 1, que es el ID que queremos eliminar de la tabla. Indicamos el ID, ejecutamos, hacemos el barrido de la tabla nuevamente con el select y nos damos cuenta que aquí solamente quedan los usuarios 2 y 3, y el 1, que fue el que se había registrado inicialmente, pues ya no existe dentro de la tabla. Entonces, amigos, esta es la manera en la que se pueden gestionar las bases de datos a través de los procedimientos almacenados. Es un proceso realmente sencillo y que nos permite optimizar la manera en la que nosotros gestionamos la información que deseamos almacenar en nuestra base de datos. Ha sido un placer este acompañamiento explicando pues el uso de esta herramienta de Workbench y principalmente el uso de los procedimientos almacenados para la gestión de las bases de datos. Muchas gracias por su atención y un feliz día. Hasta una próxima oportunidad.